Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Pues bienvenidos de nuevo a la azotea, allá donde estéis y desde donde nos estéis escuchando. Y precisamente le pusimos al podcast este nombre, Desde la Azotea, porque de alguna manera desde la azotea de las personas pues, gobernamos o se gobierna nuestro comportamiento, se gobierna nuestras emociones, nuestra manera de sentir, de comportarnos. Y hoy queremos hablar de eso y queremos hablar pues especialmente de nuestro cerebro, que al fin y al cabo es nuestro mundo. Y para ello hemos invitado a nuestro podcast, hemos invitado a la azotea a alguien que su trabajo es tener, pues, y permíteme que lo diga así, pues prácticamente tener cerebros de personas en las manos, ¿vale? Porque nuestro invitado de hoy es médico, en concreto es neurocirujano, el doctor Martín Fernández, Jesús Martín Fernández. Bienvenido a la azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Pues, no, gracias a ti por prestarte y por compartir un ratito con nosotros. Jesús, ahora hablaremos dentro de unos minutos de una operación por la que eres más conocido, aunque por supuesto tu trayectoria profesional también, por el resto de tu trayectoria profesional también, pero hiciste recientemente en España algo que es algo que no se había hecho, es una operación con el paciente despierto, una operación con unas características muy especiales. Pero por dar un paso atrás y contextualizar un poco a los que nos estén oyendo y nos estén... ¿Por qué se hace una operación de un cerebro con el paciente despierto? ¿Qué sentido tiene que no esté, pues como lo vemos en la televisión, la mayoría de las operaciones completamente dormido? Bueno, creo que poco a poco se ha ido generando evidencia científica, impulsada principalmente por el profesor Dufo, que es mi mentor y es con quien trabajo, de que el hecho de que el paciente esté despierto nos permite ver en tiempo real cómo se le afectan sus funciones cerebrales. Hasta ahora se ha hecho sobre todo con el lenguaje y el movimiento, pero el profesor Dufo ha comenzado a ir un paso más allá y lo ha empezado a hacer con parte de la conación, cognición y emoción del ser humano, con la complejidad que ello conlleva. Lo de esta cirugía, por lo que ha pasado todo el revuelo, es simplemente, la verdad, llevando las enseñanzas de mi mentor, tratando de llevarlas un poco más allá. Entonces, creé un test de inteligencia artificial donde basado en actores profesionales. Fran Pérez, un diseñador, hizo unos metahumanos basados en actores haciendo emociones durante 5 segundos. Entonces, en tiempo real vas viendo si cada parte del cerebro, si se le afecta o no, o si esa zona es crítica para la emoción, porque de pronto al tocar no es capaz de reconocer la emoción que antes sí que era capaz de reconocer. O sea que realmente eso fue lo que hicimos diferente. De lo que se trata, por tanto, es de preservar las emociones de esa persona, de ese paciente, y que no sean afectadas o se afecten lo menos posible en el transcurso de la operación, cualquiera que sea la intervención que hay que hacer. Realmente no, aunque hablamos de emociones, sí que nosotros pensamos más bien en un modelo un poco más complejo, es decir, no es que preservemos alegría, tristeza, ira, ¿no? O sea, realmente lo que intentamos preservar es el procesamiento emocional, que a su vez influye en la cognición social o cómo interpretamos las emociones de los demás, que es obviamente indispensable para comportarnos, porque nos comportamos en base a las emociones que vemos los demás. Entonces, realmente es un castillo de naipes muy complejo que incluye muchas cosas, pero sí lo podemos resumir como en procesamiento emocional, sí. Hay una cosa que me llama la atención, Jesús, y es hasta ahora operaciones como la que tú has hecho, pues hay historial de muchas para preservar el lenguaje, para preservar otras funciones, pero no se le ha prestado mucha atención al procesamiento emocional del paciente. ¿Por qué a otras áreas, perdón, a otras funciones sí, y al procesamiento emocional pues hemos tardado tanto en prestarle atención? La verdad es que
Recuerdo que en 2013, el 2014, la primera búsqueda que hice, yo era estudiante de medicina sobre emociones y pacientes con tumores cerebrales, que es en lo que soy especialista. Había 2 o 3 artículos que eran del profesor Dufault, o sea, nadie hablaba de emociones ni de nada de esto en pacientes con tumores cerebrales, y ahora estamos llegando al punto de intentar preservarlas en vivo, interrogando al conectoma del paciente, a sus conexiones neurales en el momento, en el instante, para comprobarlo. Yo creo que no hemos llegado porque, bueno, la neurocirugía es un mundo complejo, tratamos con patología muy grave y el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral ha ido relativamente despacio. Entonces nos ha costado llegar y casi ni lo entendemos, pero empezamos a entender algunas cosas del procesamiento emocional. Sí que hemos tardado porque es la limitación como humanos acerca de lo que podemos descubrir. ¿Qué importancia, para seguir contextualizando un poco más a los que nos escuchan, qué importancia tienen las emociones en el ser humano, ¿vale? Porque normalmente estamos acostumbrados no tanto a hablar de emociones como a hablar de acciones, de pensamientos, pero en realidad las emociones son las que dirigen nuestra conducta. Sin embargo, hablamos poco de ellas siendo importante. ¿Qué importancia tiene para el ser humano el procesamiento emocional y las emociones? Esta pregunta es muy difícil. Cuanto más sabes, creo que es más difícil responderla, porque dentro de emociones, o sea, nosotros todos tenemos muy claro cuando me haces esta pregunta, ¿no? ¿A qué te refieres con la emoción? El concepto semántico está claro, pero ya cuando asociamos un léxico como emoción o comportamiento o personalidad se empieza a complicar, porque no sabemos exactamente a qué nos referimos. O sea, lo que está claro es que hay una cosa fundamental. Somos seres individuales que estamos preparados para vivir en sociedad. Por lo tanto, nuestro comportamiento no solo depende de nuestros inner workings y cómo funcionamos, sino de cómo se comportan los demás. Y para eso es una función que tenemos, que es la teoría de la mente, que es adivinar qué está pensando la otra persona y actuar en base a lo que crees que va a hacer. Entonces, me parece como uno de los pilares básicos de la personalidad de cada uno, el cómo reacciona ante las emociones. Por lo tanto, me parece más que básico, a pesar de que casi no entendemos qué son ni cómo funcionan. Yo no sé si opinas como yo, pero en general, y ya no hablo del mundo sanitario, sino hablo de la educación, de nuestras vidas prácticamente en general, porque al final la educación no es algo, aunque cuando hablamos de educación nos imaginamos los colegios, pero la educación más importante es la que se hace en casa. Eh, ¿Por qué le relegamos a un plano tan secundario o incluso terciario a lo que sentimos y a lo que sienten las personas, y en especial las personas a las que estamos educando, los niños, en nuestro entorno y en su entorno? Yo creo que porque el ser humano es bastante egoísta. Y si no, la verdad, es que esta pregunta no es de neurociencia, eso ya es como ser Totalmente. humano, ¿no? Esto ya hemos pasado a un plano. Entonces, bueno, te diré que me parece que el ser humano, desgraciadamente, en muchas ocasiones tiende al egoísmo y creemos o nos han enseñado que es más importante sacar buenas notas en el colegio que aprender a relacionarnos o aprender a tener un comportamiento lógico, ¿no? O sea, si hubiéramos invertido más tiempo en educar a la gente, probablemente no existiría tanta homofobia, tanto racismo, eh, y quizás habría menos cirujanos y menos arquitectos, pero habría gente más civilizada. No tengo ninguna duda de ello. No necesariamente, oye, a lo mejor habría más cirujanos y más arquitectos, pero con una También visión puede diferente. ser. Puede No, ser. yo solo digo que preferiría que hubiera gente menos preparada profesionalmente y que realmente hubiera gente más preparada personalmente para convivir en un mundo que es ciertamente complejo. Sí, yo creo además que igual que hay no, hay la enseñanza reglada, vamos a decirlo así, nos enseña conocimiento y nos enseña a ser un profesional, o nos enseña una profesión, mejor dicho, a ser un profesional se aprende después trabajando. Pero a cómo relacionarnos, a cómo comportarnos, a cómo entender los demás, ahí no hay nada que nos enseñe, ahí vamos un poco a la aventura y desgraciadamente no nacemos con un libro de instrucciones debajo del brazo, con lo cual, pues vamos como improvisando. Es ciertamente complejo, sí. No, difícilmente te pueden. Bueno, a ver, no sé.
yo siempre pienso que soy muy afortunado de tener el padre que he tenido, ¿no? No sé, sí, considero que sí me han enseñado valores emocionales y lo que necesitamos para vivir en sociedad, pero ya te digo, es que sin ir más allá, veía las noticias hoy con respecto a los cánticos racistas a Vinicius en Mestalla, ¿no? Quiero decir que no sé, me parece todo bastante decepcionante. Como no lo sé, es triste, triste, de verdad. Yo soy de Canarias y la verdad no olvidemos la memoria histórica, y es que hasta hace muy poco estamos viajando a Latinoamérica y a Centroamérica para poder sobrevivir y traer el dinero a casa, ¿no? Y, no sé, y después me encuentro que la gente, no, de verdad, no sé. Sigo pensando que mucho desarrollo de inteligencia artificial y poco desarrollo de la De la humanidad del inteligencia ser humano. natural, ¿no? Total, de verdad. Sí, bueno, que quizás sí. Oye, te he leído en algunas entrevistas que buscas mapear las emociones, bueno, que es algo que con otros fines diferentes, pero que buscamos muchas personas, aunque desgraciadamente sabemos mucho menos de, como tú decías antes, de lo que realmente es o de lo que realmente somos. Cuéntame un poco tu experiencia en este sentido. Bueno, realmente todo parte siempre lo cuento, la verdad, todo parte de que a mi tío lo operan en enero de 2014 de un tumor cerebral en el lado derecho, que a día de hoy se sigue operando casi todos los casos dormidos, porque como que estamos enfocados en la cirugía despierta para el lenguaje y el movimiento nada más, y mi tío, pues, que era músico también, perdió la capacidad de sentir, de amar, de sentir placer con algo, simplemente, de leernos, o sea, cambió su comportamiento del todo, ¿no? Y eso fue un poco, la verdad, lo que me hizo pensar. Y por eso te digo que allá por 2014, cuando busqué en PubMed emociones y pacientes con gliomas, me encontré que había apenas 2 o 3 artículos del profesor, que eran del profesor Dufault, que ya estaba intentando ir más allá. Entonces, mi experiencia ha sido cerrar un círculo creando un test que he creado yo con mi inversión, sin ayudas, y que parece que está dando sus resultados y que pronto publicaremos todos los resultados que estamos teniendo. Así que mi experiencia ha sido poder o sentir que creo que estoy ayudando a la gente, que estamos dando un pequeño paso más en la neurocirugía, cuando junto a otros compañeros que también están haciendo sus trabajos en otros campos, y al final, a nivel personal y más egoísta, he cerrado un círculo. Y pues yo atento a que publiquéis resultados porque quiero verlo, hombre, no voy a decir el primero, pero seguro que de los primeros te leo, ¿eh? Bueno, te lo Oye, agradezco. Gracias. has hablado de música y de tu tío, pero tú eres músico también, ¿no? Sí, yo soy compositor y pronto acabo mi máster en dirección de orquesta. O sea, que compones, diriges, creo que has dirigido por ahí alguna que otra orquesta importante, orquesta famosa. Cuéntame un poco de esa faceta. Fíjate que yo soy músico frustrado porque me gusta la música, pero nunca he tocado bien ningún instrumento en mi vida, ¿vale? Entonces me llama especial y No, poderosamente la atención. no, yo siempre he pensado que la música es de la gente que la siente, no de quien la hace, ¿no? Al final, cuando haces la música, la estás entregando a un fin común, que es el fin de la única cosa que el ser humano ama sin esperar nada a cambio, que es la música. Pues si piensas, hay una cosa curiosa, es que nuestro cerebro está programado para sentir placer con aquello que nos otorga ventajas evolutivas. De lo contrario, no estaríamos aquí reproduciéndonos, ¿eh? Por eso necesitamos el sexo. Es porque nuestro cerebro nos hace pensar que lo que necesitamos es el placer, y realmente hay un meta objetivo que es la reproducción de la especie. Quiero decir con esto que la música no cumple esos criterios de ventajas evolutivas, sin embargo, ha permanecido en el ser humano todos estos años. Entonces, estamos hablando de una cosa maravillosa. ¿Por qué escuchamos música? Porque sí, porque queremos emocionarnos. Entonces, no sé, me parece algo fundamental. Al final, como ves, está todo relacionado. Música, emociones. eh, Siempre me ha fascinado todo aquello que no se ve. No recuerdo cuál era la pregunta, me he enrollado un poco, pero bueno. Bueno, hablábamos un poco de tu experiencia como músico, o sea
que la respuesta es perfecta. Realmente, bueno, estuve en Budapest dirigiendo la Orquesta Sinfónica para una banda sonora que hice para la primera vuelta al mundo. Em, y la verdad que la música tiene algo, que es que cuando tú llevas tu partitura escrita para 80 profesionales y tú diriges y todo va a un compás determinado, a un pulso, que no deja de ser un latido. Ahí pasa una cosa mágica y aparte de la emoción es como que ahí, entre todos, en esa sala, desaparece el ego de todo el mundo. O sea, por un momento estamos compartiendo una cosa que no sirve para nada, entre comillas, y que nos está haciendo sentir todos más que cualquier otra actividad que podamos hacer. Porque no he visto a nadie saliendo a llorar de ver un cuadro, pero sí he visto mucha gente llorar después de escuchar una melodía. Entonces quiero decirte, es una cosa muy grande. Por eso siempre quise ser neurocirujano con una orientación neurocientífica y compositor, porque no sé, lo tenía muy claro y realmente, no sé, me siento muy afortunado. Me siento muy Cierras un afortunado. poco el círculo, ¿no? Sí, sí, de una cosa a la otra y de la otra a la una y continúan relacionándose y creciendo a la par y sí. Yo tengo una experiencia personal con la música. Fíjate, mi madre murió hace un montón de años de una enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, pues como todas las enfermedades neurodegenerativas, pues hay funciones que se van afectando cada vez más, pues afecta el lenguaje, afecta... y recuerdo una etapa ya con la enfermedad avanzada en la que el lenguaje pues estaba bastante afectado y mi madre prácticamente no podía comunicarse, pero sí cantaba, ¿vale? Yo recuerdo a mi abuela cantándole canciones a mi madre, pues de canciones que le cantaría pues, cuando era pequeña, cuando era niña, y mi madre cantaba con ella y en esos momentos había una conexión entre ambas, es decir, se comunicaban pues, a través de la música, de cantar. Sí, mira, hay una cosa que nosotros hemos empezado a entender del cerebro humano a partir de hallazgos con lesiones, cuando le disparaban una bala y le atravesaba el lóbulo frontal, cuando un explosivo le atravesaba la órbita del ojo y la parte baja del lóbulo frontal a Phineas Gage. Una de las limitaciones del ser humano es la incapacidad para comprender procesos complejos simultáneos. Con esto quiero decir que para entender la cognición intentamos separarla en dominios: memoria, atención, funciones ejecutivas, eh, mentalizing, no sé, como lenguaje. Y al final lo que vamos viendo y cada vez más, ya se están haciendo modelos con teoría de grafos en la que todos los dominios están relacionados. O sea, que el ser humano necesita categorizar por necesidad, porque somos seres individuales y como somos seres individuales tendemos a categorizar todo para comprenderlo. Pero cada vez está más claro que el cerebro es un todo, está todo relacionado y puede ser que aunque hayas perdido el lenguaje o la capacidad de mantener la atención, haya algo ahí que probablemente esté impulsado por el procesamiento emocional que haga que de pronto esos dominios afectados florezcan y puedas de repente cantar o bailar. Y es muy curioso, pero la explicación probablemente esté en la dinámica de las redes y la complejidad de que no cada cosa está separada, sino que todo está relacionado con todo. A veces cuando nos empeñamos en separar cosas porque es más fácil para estudiarlas y analizarlas, Cada vez nos damos cuenta que es que no. Es caemos que no, eso, en simplificar. hace 2 semanas se publica en Nature que ni siquiera el homúnculo de Penfield, que era la parte del cerebro que en teoría cada parte iba asociada al movimiento de una parte del cuerpo, ahora ya se ha visto que no solo es movimiento, sino es la acción o el pensamiento acerca del movimiento. Quiero decir, está muy claro y los estudios ya no van, y eso lo intentamos llevar a la neurocirugía, que sigue siendo muy localizacionista de esto está aquí, esto está aquí. Yo creo que con la neurociencia o los que entramos en neurocirugía ya teniendo un background neurocientífico, podemos pensar más que en un sitio, pensamos en la red, ¿no? De, ok, esto es un sitio, pero está conectado con esto, con esto, con esto. Y creo que es la forma de seguir progresando, pero todo irá por... Al final entenderemos que todo, de alguna forma, forma parte de muchas otras más. Me parece. Es cuestión de tiempo, pero sí, yo creo como tú que cada vez
o que está más claro que no son muchas partes interconectadas, es un todo interactuando, son conexiones continuas de un lado a otro que interactúan y eso es el resultado. Y el resultado de eso somos nosotros y lo que nos comportamos, pero no es el resultado de 25 cosas funcionando en sincronía o 25 cosas independientes funcionando en sincronía, sino de una cosa que tiene 25 áreas o 50 o 100 que pueden ser más o menos especializadas, pero que funcionan todos juntos. Pero piensa en la limitación, ¿no? La limitación del ser humano de nosotros crecemos viendo que las cosas son individuales, no podríamos entender que dos personas estén fusionadas, ¿no? Salvo para una canción de Alex Ubago, no lo entenderíamos. Entonces, nos cuesta entender que algo solo puede ser la suma de cosas. O sea, no entendemos que pueden ser la misma. Por eso al ser humano le ha costado tanto y le sigue costando entenderla, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Básicamente nos cuesta entender que un electrón puede estar al mismo tiempo en varios sitios y que salvo que mires y colapses la función de onda, no vas a saber dónde está el electrón, pero desde que dejes de mirar va a seguir estando en varios sitios con diferentes probabilidades. Eso es complejo para el ser humano, obviamente, ¿eh? Para mí también, que parece que lo digo y parece que no, a mí también me vuela la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, te vas dando cuenta de que el cerebro, como seres humanos, tenemos limitaciones gordas para entender el conocimiento. El, al final, pues todo es cuestión de tiempo y quizá de cambiar perspectivas y puntos de vista, ¿no? Einstein en su momento se hizo algo, fue decir, oye, las cosas no son lo que parecen, si las ves desde otro punto de vista lo entiendes de una manera completamente diferente, ¿no? Quizá, Nos cuesta cambiar el paradigma al ser humano, exacto, por el exacto. ego. Quizá, hace falta un Einstein que nos cambie el paradigma de cómo entendemos quiénes somos, lo que somos y cómo procesamos las cosas. Puede ser, pero incluso te digo algo, ¿no? Einstein en 1915, cuando publica la teoría especial de la relatividad, en ese momento él rompe con muchas otras observaciones, pero poco después, cuando se enuncian los principios de la física cuántica, él se niega a comprenderlos y en parte no lo apoya. Y sí que ya hemos observado experimentalmente que tiene sentido la física cuántica. Quiero decir que incluso los genios que nos ayudan a descubrir el más allá tienen sus propias limitaciones basadas en el ego, pero ya no hablo del ego de la vanidad, sino el ego del yo y que yo soy mi continuidad de vivencias y de cosas y no estoy preparado para entender el de otros. Ese es el punto, ¿no? Y yo por eso admiro tanto al profesor Dufo porque me parece que ha sido uno de esos genios. Con el tiempo se verá que ha estado a la altura de los más grandes científicos de la historia, pero sigue buscando dentro de sí mismo las respuestas a las cosas. Y es muy difícil, ¿eh? Porque cuando ya postulas una teoría de cómo funciona algo, pues Einstein lo hizo con la física de las grandes partículas y Dufo lo hizo con su teoría de las metaredes acerca del funcionamiento cerebral. Yo creo que esto es como cuando ganas 4 balones de oro, ¿no? Quizás pierdes las ganas de ganar el quinto, no lo sé. Es que solo se lo puedes preguntar a un genio, a ver cómo lo piensan. Eso es increíble, no lo sé. Tendremos que invitarlo a charlar también aquí en Pero la tendría que ser en francés, ¿eh? Pero bueno. Sí, eso sí. Jesús, pues un verdadero placer pues haber compartido este ratito charlando contigo. Espero que hayas estado a gusto y te lo hayas pasado bien. Sí, hombre, claro que sí. Aquí tienes tu casa y aquí nos tienes, no solo a mí, sino a todos los que hay detrás de Goli, pues para lo que quieras y para charlar de lo que quieras cuando quieras. Muchísimas gracias. Un placer. Espero que a alguien le sirva de algo o que alguien al menos escuche esto y le salga una idea. Y sobre todo, mira, he cerrado estas últimas 3 semanas, he tenido la oportunidad de dar 2 charlas TED y el mensaje con el que me he quedado es, sobre todo para la gente joven, ¿no? Pero no solo para la joven, ¿no? En cualquier en cualquier campo de la vida, si quieres ir más allá, tienes que aceptar el riesgo de ser ofensivo. Y a veces nos callamos muchas ideas y muchas cosas porque pensamos que vamos a dañar y al final lo único que podemos dañar es el ego de los demás. Entonces, si lo que dañamos es el ego de los demás, vamos por buen camino. Entonces, como que la gente se anime a dar un paso adelante, ¿sabes? Hay que aceptar el riesgo de ser ofensivo si quieres ir más allá. Con eso me despido. Nos quedamos con esa frase, Jesús.
Un millón de gracias. Un placer, cuídense, que vaya bien. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.